¿Qué pues? Gusto en saludarlos de nuevo. La semana pasada estuve en Monterrey y ya volví al ritmo normal de vida. Contestar las inquietudes que me han hecho poco a poco. Y les invito a que me ayuden a seguir caminando en este proceso de aprendizaje, de conocer más sobre nuestra fe. Hablando de la fe, si yo les pregunto en una reunión, en una celebración, una misa, ¿quién tiene fe? Pues todos los que se acercan a la iglesia levantan la mano y dirán que sí. Pero si les pregunto a esas mismas personas qué es la fe, si te pregunto a ti qué es la fe, ¿me podrás contestar así de bote pronto? Estoy seguro que no todo mundo me podrá contestar rápido y quien lo haga lo hará con algo de duda o dirá alguna definición que se habrá escuchado por ahí. Al menos la mayoría de las personas sabemos que tener fe es creer en Dios, pero ¿qué implica ese creer en Dios? ¿Por qué tenemos fe? ¿Qué es lo que nos mueve a creer en Dios? Muchas veces las personas podemos tener una fe sin fundamentos y eso hace que cuando empieza a haber dudas, cuando empieza a haber señalamientos en contra de nuestra fe, empezamos a dudar y tambalear. O cuando se vienen las broncas y los problemas, pues más dudamos de nuestra fe y pensamos a tener estas luchas internas de qué es lo que creemos y por qué lo creemos. ¿Qué es lo que creemos y por qué lo creemos? Jesús, dice Jesús en Mateo 17. ¿Por qué tienes poca fe? Les aseguro que si tuvieras una fe del tamaño de un grano de mostaza, dirías a esta montaña, trasládate allá, y se trasladaría. Nada le sería imposible. Si la fe es tan importante, si la fe es tan poderosa, ¿qué tenemos que hacer para tener esta fe? ¿Qué tenemos que hacer para tener esta fe fundamentada que es capaz de hacer grandes obras? La definición que tenemos de fe es creer en Dios. Vamos por buen camino. Primero tengo que decir que la gente en general llega a tener esta división entre vida de fe y vida ordinaria, como que reducen la fe o la vida de fe a la vivencia en el templo, a ciertas prácticas religiosas, y está dividida la vida de fe de la vida ordinaria, de lo que yo hago cotidianamente, cuando la fe debería ser fundamento de todas mis acciones, de mi manera de pensar, de mi manera de actuar, reaccionar, etcétera. Pero hay muchísimas razones por las cuales hacemos esta división. Uno, quizás por la falta de fundamento, quizás porque hemos reducido la fe a esta actividad religiosa, o porque tenemos miedo al señalamiento de la gente que no cree o la gente que nos ve y dice, es verdad eso que tú me dices, y si no tenemos el fundamento por el cual creemos lo que creemos, pues nos da duda. Entonces hacemos esta división en nuestra vida. Incluso hoy en día ya hoy en día se señala a la iglesia como una iglesia dogmática, estas leyes que tenemos que creer porque sí o a fuerza, cuando, cuando paradójicamente hoy en día surgen socialmente nuevos dogmas que tenemos que creer socialmente a fuerza, porque así es. Uno de esos dogmas es que o tienes que creer en Dios, o tener fe en Dios, o creer en la ciencia o en la... Y tienes que escoger una porque se contraponen. Ese es un dogma social que es equivocado. La fe no se contradice con la ciencia, y mucho menos llegar a pensar que si tú ves con los ojos de fe, renuncias a ver con los ojos de la razón, cuando la fe necesita de la razón para adherirse a un conocimiento que está fuera de mí. La fe, como el conocimiento científico, el conocimiento empírico, son dos formas de conocer. Uno es a través de lo evidente, de lo que se presenta en los sentidos, y el otro es a través del testimonio de aquel que me presenta una verdad. Lo explico con un ejemplo muy sencillo. Si yo voy por la calle manejando y veo un semáforo que se pone de color verde, es evidente que es el color verde. Mis ojos lo perciben como tal. No puedo hacer una discusión para preguntar, oye, ¿es verde o no? No, debe ser como naranjado. No, no, es verde, es evidente y lo creo como tal. Y socialmente nos hemos puesto de acuerdo para que el verde sea avanza. Entonces, si yo avanzo en el color verde, supongo que el que está en el otro carril va a frenar porque él está viendo el color rojo. ¿Por qué? No tengo la certeza de que el otro ha frenado, no lo he visto, no conozco lo que está pensando, si vio o no vio el semáforo. Pero yo tengo fe en que todos los que estamos manejando estamos conscientes de los señalamientos y de las reglas de tránsito. De tal manera que si una persona no cumple con su parte, pues sucede un accidente porque nuestra fe ha sido violada. Por ejemplo, más sencillo es, si tú vienes conmigo y me preguntas sobre mi familia, yo te podré decir, mi mamá se llama Juani y es maestra. Tú no conoces quizás a mi mamá y no sabes a qué se dedican, pero confías en mi palabra y estás adquiriendo un conocimiento acerca de quién es la persona que es mi mamá y a qué se dedica.
y aunque tú no lo has experimentado, no lo has comprobado, llegas a tener un conocimiento y confías en mi palabra. Si por alguna razón yo hablo de un tema que quizás no manejo con verdadera profundidad y quizás tú sabes más que yo, por ejemplo, si hablo de política o si hablo de algún deporte que no manejo, tú podrás escucharme y dirás, esto no suena como tan cierto. Entonces no puedes adherirte a mi palabra y no confiarás en lo que yo diga. La fe implica no una adhesión ciega a lo que alguien me dice y tengo que creer porque así es, sino implica un razonamiento y una adhesión libre de mi voluntad a esta persona que se me presenta. En el caso de Dios, no se trata de creer en Dios en un sentido como de opinión. Creo que mañana va a llover. Creo que está haciendo frío. Creo que esto es así o de otra manera. Creo en Dios. Eso no es la fe que nosotros tenemos. La fe es creo en Dios. Es decir, adhiero mi voluntad, mi libertad, mi relación a una persona que se me presenta. La fe no es otra cosa que una respuesta a la presencia de Dios en nuestras vidas. Y así lo vemos en el contexto bíblico, donde cada uno de los personajes presentan una respuesta a un Dios que sale a su encuentro. En el Antiguo Testamento vemos a Abraham que responde a la propuesta de Dios y donde Dios le promete tener una descendencia tan grande como hay estrellas en el cielo o arena en el mar, a pesar de que era anciano y no tenía hijos. Abraham cree en la palabra de este Dios que se le presenta. En el Nuevo Testamento, María como modelo de la fe, de aquella mujer que acepta la propuesta que el ángel envía de tener en su seno al Hijo de Dios y dice, hágase en mí, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Esa es la adhesión, creer en la persona que se nos presenta. Incluso los apóstoles que fueron capaces de dejarlo todo para anunciar la buena noticia del Cristo que murió por nuestros pecados y resucitó. Ellos fueron testigos de la resurrección y eso los impulsó a anunciar el Evangelio, incluso muchos de ellos a dar la vida por esta verdad que ellos creyeron. Nosotros hoy en día podemos creer en Dios, depende si conocemos a este Dios. La fe es una respuesta libre del hombre hacia Dios, Dios que sale a nuestro encuentro y nosotros respondemos a esta presencia de Dios en nuestra vida. Si yo voy a misa o yo creo en Dios porque me dicen que hay que creer en Dios, solamente como una imposición, como algo que se me viene de fuera y no lo hago propio, no tengo este encuentro con Dios, pues no voy a poder tener una fe fundamentada. Dice el Papa Benedicto XVI, nadie comienza a ser cristiano por una decisión ética, sino por un encuentro. Entonces, aquel que se encuentra con Dios se siente impulsado a seguirlo, es decir, tiene fe. Por eso la fe, además de un acto de libertad de la persona, también es un don de Dios, es un regalo que Dios nos hace, es Dios que sale a nuestro encuentro y nosotros estamos llamados a responder. No podemos obligar la fe. Santa Mónica, una mujer que amaba tanto a Dios, tenía mucho dolor en su corazón porque su hijo Agustín andaba medio perdido en la vida. Y cuando se acerca con otro santo, San Ambrosio, le dice, oye, dile a mi hijo que se porte bien, que se acerque a la verdadera fe. Y le dice San Ambrosio, Dios no puede dejar de escuchar las lágrimas de una madre. Nosotros no podemos forzar el momento de encuentro con la fe. Pero el mismo Agustín, que anduvo buscando respuestas sobre la vida en todas partes, cuando por fin se encontró con Dios, dice, tarde te amé, hermosura tan antigua y tan presente. Te buscaba fuera de mí y eras lo más presente dentro de mí. Este mismo Agustín, al encontrarse con Dios y descubrir la presencia en su vida, pues dejó todo y cambió su vida y se dedicó a anunciarlo. A tal punto que el mismo Agustín dice, creo para comprender y comprendo para creer mejor. Es decir, que su acercamiento a la fe, su estudio de la palabra, fue para poder creer mejor. Y podía estudiarlo porque creía y confiaba en la palabra que estaba leyendo. No como un estudio teórico, sino como una verdad revelada para él. Es decir, la Sagrada Escritura como un encuentro de Dios con él, un encuentro de salvación. Dice el Papa Francisco en el documento La Luz de la Fe, la comprensión de la fe es la que nace cuando recibimos el gran amor de Dios que nos transforma interiormente y nos da ojos nuevos para ver la realidad. Esta es la fe que tenemos que vivir. La fe de aquel que se descubre amado por Dios y tiene dos opciones: aceptar ese amor y responder o negarlo como tal.
¿Quieres creer en Dios? Deja que te primeree, deja que Dios te ame, déjate encontrar por Dios. Descúbrelo en la oración, en la palabra, en la misma comunidad, la iglesia, que busca el mismo Dios que tú. Y si te encuentras con Dios, tu respuesta es creer en este Dios que te ama. Y tu vida, tus acciones, serán una respuesta de amor. Los mismos santos son modelo de fe, en el sentido que ellos tuvieron este encuentro con Dios y se volcaron y dedicaron su vida a buscar, a conocer más a este Dios que los ama. Y dedicaron toda su vida a corresponder a ese amor a través de las personas que estaban a su alrededor. Si tú quieres tener la fe de un grano de mostaza, déjate amar por Dios, déjate encontrar por Él, déjate primerear por Dios y corresponde a Él. Búscalo en la oración, búscalo en su palabra, búscalo en los sacramentos y búscalo en la comunidad, en la iglesia, que está buscando al mismo Dios que sale a nuestro encuentro. ¿Quieres tener fe? Déjate amar por Dios. Ese es el primer paso. Ánimo pues, después seguiremos profundizando sobre este tema con más detalles y otros más temas que tengo todavía en mi corazón y en mi mente, pero necesito leer, estudiar y buscar más respuestas. Ánimo pues, déjate encontrar por Dios. Nos vemos.